Se acabó el recreo. Hola, bienvenidos a Cosas de Profes. Soy Kika. Y yo, Claudia, educadoras especiales interesadas por la educación inclusiva y la formación de maestros. Somos fieles creyentes de Foucault, el Santo Freire, la Santísima María Montessori y host de este podcast. Un episodio sonoro donde los protagonistas son los maestros, quienes desde su propia voz nos narran vivencias y experiencias que seguramente te harán reír y reflexionar. Un viaje por el corazón de la enseñanza. Un episodio nuevo los domingos cada 15 días. Así que únete a nosotros en Instagram, Spotify, Amazon Music y iVoox. No te lo pierdas. Listo, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a quienes nos escuchan y nos oyen a diario en este podcast. Pues le damos la bienvenida hoy a Carolina. Esto se acabó el recreo, entonces te agradecemos un montón que estés aquí, Carolina. Preséntate, por favor. Hola a todos, profes y profes, para no decir género. Hoy mi nombre es Carolina. Bueno, tengo muchos nombres porque en Latinoamérica usamos muchos nombres, pero me gusta que me llamen Carolina, mi segundo nombre. Profesora desde hace muchos años, desde hace más de 20 años ya de maestra. Súper, Carolina, muchas gracias. Bueno, a las personas que nos pueden oír y nos pueden ver desde Spotify, porque esto va a quedar en Spotify, pues tenemos a nuestra nueva host, que es la profe Claudia. Hoy la estamos estrenando, entonces bienvenida, profe Claudia, a este podcast también. Hola a todos, muchas gracias. Acá estrenándome y vamos full con este podcast, iniciando con el mejor tema, algo internacional. Bueno, sí, dale con toda, Clau. Habíamos les presentamos a Carolina. Ella tiene más de 20 años de experiencia como licenciada en preescolar. Ha trabajado en varios países que ya nos va a contar en detalle su experiencia y es una apasionada por la profesión y le alegra esta oportunidad de trabajar y además también tiene un podcast. Entonces, Carolina, nuevamente bienvenida. Muchas gracias. Quiero que empecemos a que tú nos entres en esos detalles de tu vida. Cuéntanos quién eres, tu profesión y te abrimos los micrófonos de Cosas de Profes. Muchísimas gracias, muy feliz de estar en este podcast, me siento muy halagada que me hayan invitado, ha sido una bonita invitación, me alegro mucho porque siento que esta labor de dar voz a los maestros es muy importante. Me encanta saber que los maestros estamos ahí ayudándonos entre nosotros. Soy maestra de hace muchos años, 20 años no parece, pero sí, ya 20 años de experiencia. No parece. Pero sí, empecé también muy pequeña, ¿no? Y mi licenciatura es en educación preescolar, hice una maestría hace también harto tiempo en educación. Y bueno, en algún momento de mi vida, después de estar como aburrida en la profesión y haciendo otras cosas, dije, bueno, tengo que buscar otras opciones y me fui a Estados Unidos a trabajar como maestra. Me fui como maestra de español como inmersión y luego de Estados Unidos me vine para China. Ahí, pues, por variar. Claudia, qué interesante porque fíjate que lo que tú dices al inicio, Carolina, es cierto, es muy chévere también poder darnos voz, reconocernos, identificarnos que somos muchos profes en el mundo que queremos dejar un granito de arena y una huella, sobre todo de pronto en los estudiantes y las personas de las que siempre a veces formamos, pero que terminan a veces formándonos o enseñándonos más a nosotros, ¿no? Y una huella colombiana, porque tú no solo naciste acá, sino estudiaste aquí. ¿En qué universidad te formaste? Era una pequeña universidad, ya no creo que exista. Se llamaba CEDIMPRO hace muchos años, el preescolar era la mejor que había. Y hace muchos años terminé allá, pero bueno, no me impidió ninguna de mis metas, ¿no? Estudié en Colombia y estudié mi inglés en Colombia también. No estudié mi inglés de Colombia, colombianos me enseñaron inglés
Entonces también me parece muy importante enfatizar eso, que a veces pensamos que no, que nosotros no hacemos las cosas bien, que tal vez en inglés, no, sí lo hacemos bien, hay cosas que mejorar también, pero yo aprendí con profesores colombianos también el inglés. Súper, Carolina. Y eso tiene una gran relevancia para quienes nos escuchan porque Carolina, además de estos 20 años que también suenan bastantes, pero es que también Carolina debe tener una experiencia increíble, es porque Carolina es una maestra de educación bilingüe que ha estado en diferentes lugares del mundo. Entonces, la gente que nos oye precisamente ya sabrán qué vamos a ir hilando y qué vamos a ir contando aquí y por qué mencionas ese tema del inglés. Después de estos, perdóname, tranquila, después de estos años que llevas, pues, ¿dónde fuiste a parar primero? ¿En qué lugar del mundo te fuiste? ¿A qué lugar del mundo te fuiste? Mi objetivo era Reino Unido, pero no pude en la época que estaba aplicando. Y luego, pues, estaba Estados Unidos como una opción para enseñar. Entonces tenía que cumplir unos requisitos. Bueno, ser maestra, tenía que saber conducir. Me tocó hacer curso de conducción, tener experiencia como maestra. Bueno, una serie de requisitos y tenía que hablar inglés. No podía haber trabajado en los Estados Unidos si no hubiera hablado inglés, aunque iba a enseñar español. Entonces empecé en los Estados Unidos con un programa de inmersión en español, que es como enseñar todas las materias en español. Y éramos las primeras que llegábamos, éramos varias colombianas, latinas también, varias latinas, y éramos las primeras que abríamos en ese condado este programa, éramos la novedad en ese momento. Teníamos varias ahí a enseñar pues el idioma español. ¿Habían muchos niños latinos o todos eran estadounidenses? Todos los niños eran los estadounidenses, pero digamos algunos con raíces latinas, muy pocos con raíces latinas. Nosotros empezamos con el objetivo de estos programas era traer como más dinero a las escuelas y programas novedosos hacían eso. Entonces nos trajeron como la novedad y empezamos a enseñar español a niños de habla inglesa. La mayoría de niños hablaban inglés, no entendían nada de lo que decía, ni en inglés ni en español, porque es que mi inglés a esa época estaba ahí con el acento fuerte que tenemos muchos latinos. No todos los latinos tenemos acento fuerte, pero muchos latinos tenemos un acento al que muchas personas en los Estados Unidos no están acostumbradas, entonces a veces les costaba entendernos y nosotros a ellos también sus primeros inicios complejos del idioma. Pero divertido, aprendí muchísimo. Claro. Tú nos dices que nos trajeron. Yo sé que en tu podcast tú nos hablas en los detalles de la experiencia, cómo hiciste los documentos, todo lo que necesitas, pero cuéntanos así ampliamente quién te llevó a Estados Unidos, cómo llegaste allá. Bueno, hay varias agencias, ahorita supongo que hay más, porque en la época en la que yo fui, pues habían agencias que son agencias privadas que lo que hacen es proveer maestros a las escuelas públicas. Yo fui a trabajar en una escuela pública. Entonces ellos bien en esa época iban, ahorita creo que ya no van, pero iban a los países en Latinoamérica, Chile, Colombia, Argentina, toda Latinoamérica. Visitaban toda Latinoamérica y hacían entrevistas. Entrevistaban maestros, pero bueno, antes de eso nos entrevistaban por teléfono para ver si hablábamos inglés. Y luego empezaban el proceso. Entonces, en ese momento no era tan popular. Ahorita creo que es más popular, pero no era tan popular. Y yo me enteré de eso por unos amigos míos, los que me enseñaron inglés, mis profes de inglés, habían viajado antes, o sea, después de que me enseñaron, se fueron a Estados Unidos y ellos me dijeron, ven, ¿y por qué no aplicas? No sé si aplicar, ¿por qué no te postulas? O sea, ¿por qué no te postulas? Los anglicismos, o sea, ¿por qué no te postulas? Y pues nada, te recomendamos. Y yo, bueno, pues, es que ya estaba en un momento de estrés en Colombia, sintiendo que estaba como que ya, aquí no hay más que hacer, esto es lo mismo de siempre, estrés, etcétera. Entonces dije, pues, vamos. Y bueno, afortunadamente todo el proceso salió muy bien. Se demora como 6 o 7 meses, dependiendo de la necesidad que tengan de maestros. Claro, entonces es un proceso un poquito como largo siempre.
Es largo porque hay que tener los documentos listos, traducidos, algunas veces apostillados, hay que pasar las entrevistas, hacer videos, hay muchas cosas que hay que hacer para poder pues tener todo el proceso listo. Y aparte de eso, cuando ya tú estás listo, llegas tu video, llega un video a las escuelas y las escuelas, los directores de las escuelas son los que eligen los candidatos. Entonces ellos tienen como una serie de videos y dicen, este candidato me gusta, de acuerdo pues, como lo que quieren ellos. No podría saber qué exactamente quieren, pero eso es lo que hacen. Cada uno decide cómo escoge. Exacto. Duraste en Estados Unidos 5 años. 5 años, que es el tiempo máximo con el tipo de visa que tenía. Después de esos 5 años, ¿qué pasó? Después de esos 5 años. ¿A qué otro lugar del mundo llegaste? Sí, yo estaba en un momento, en ese momento ganó Trump, cuando yo estaba terminando mi contrato, y había la opción de quedarse. Sí, no es que fuera fácil, pero había la opción, o la otra opción era devolverse a Colombia, esperar 2 años y volver a postularse al trabajo. Eran las opciones, todo el mundo quería, pero vuelve a Estados Unidos, pero Estados Unidos, y a mí como que yo soy como, pero ¿por qué? Es que no hay nada más en el planeta, porque, o sea, no, o sea, yo soy un poco terca también, es que... O sea, esa terquedad a veces a uno lo lleva lejos. Sí, total. Entonces puse en Facebook, estoy buscando trabajo. Maestros, me devuelvo a Colombia, me estoy buscando trabajo. De hecho, mi plan era volver a Colombia ya. Y un amigo de hace muchos años me dice, ven y te vas para China. Y yo, bueno. Entonces también, otra vez, otra prueba. ¿Por qué? Porque ellos querían mirar qué tan bien recibidos podrían ser los maestros colombianos en China, y estaban haciendo un trial, tratando de mirar qué podíamos hacer. Pero yo también tenía la ventaja de haber sido entrenada o haber tenido capacitación en el International Baccalaureate o el Bachillerato Internacional, que eso me lo dio la escuela en Estados Unidos. Entonces yo tenía experiencia con eso. Entonces, al tener esa experiencia, me abre otra posibilidad. Ya no es solo el inglés el que me abre una posibilidad, pero ya el International Baccalaureate me abre otra puerta. Entonces, nos postulamos para ese trabajo, otra vez, entrevistas, documentaciones. Fue largo también, agotador también, porque hay mucho papeleo, y en China el papeleo es todavía el doble. O sea, si en Estados Unidos es harto, en China hay mucho papeleo, se fijan en los más mínimos detalles, eso es un poco más complejo. Me demoré en la documentación y que me dieran la visa, etcétera, etcétera. Carolina, pero bueno, pues también. Claro, por supuesto. Lo lograste. Por eso decía que llegaste lejos. Carolina, ¿y tú pensaste en algún momento entonces irte tan lejos de tu lugar de nacimiento? Porque a veces uno dice, pues aquí es donde nací, pues uno empieza a laborar en estos lugares, uno no siempre termina siendo lo que le gusta en el lugar donde uno nace, y pues uno dice, bueno, me voy a movilizar. ¿Pero imaginaste llegar tan lejos? Nunca, jamás. O sea, ni en mis más wild, en mis más locos sueños. No, nunca lo imaginé. De hecho, pues la profesión en sí es una profesión muy estable, entre comillas, no es tan estable en este momento, pero es una profesión que te tiene en un lugar mucho tiempo. Tú casi no te mueves, te mueves muy poco. Entonces, hay momentos en que las oportunidades se presentan, y yo sentí que en ese momento pues esa era la oportunidad. Entonces me sale China y digo, bueno, ¿por qué no? ¿No? O sea, no podía decir no, yo no tenía a nadie, no estaba atada a nada, pues vámonos a ver qué pasa. O sea, yo le decía a mi familia, si no me gusta me devuelvo, no pasa nada, o sea, es así de sencillo, pues ya. Pero ¿tuviste en algún momento algún miedo del idioma? Porque el inglés, digamos que obviamente lo estudiaste, lo aprendiste muy bien, pero llegar a China con un idioma totalmente diferente al español, totalmente diferente al inglés, ¿no tuviste miedo de pronto ese choque de yo allá miro qué hago? ¿O cómo lo pensaste? Realmente no me preocupó mucho.
La verdad, no me preocupo. No sé, tal vez es el tipo de personalidad, las personas somos diferentes y yo en ese momento no sentí, no me preocupó el idioma, me preocupaba de pronto otra cosa, o que fuera una estafa, o que no fuera realmente una escuela, todo ese tipo de cosas, como las cosas que no, a lo que uno lo han educado, pero los que le han dicho a uno que esto puede ser esto, que pues en eso me preocupó, eso fue lo que más me preocupó, pero el idioma no me preocupó, sentía que era como, qué chévere, qué curioso, qué pasará aquí, cómo será esto, pero nunca me preocupé por el idioma, tanto que no lo he aprendido. El ¿Cómo, inglés ha sido tu base. cómo es eso entonces, Carolina? Cuéntanos, porque pues estás en un país que pienso que el asunto cultural, en especial la lengua, pues pesa mucho en la cultura ciudadana. Entonces estás ahí y das clases de qué, a qué poblaciones y por qué no sabes la lengua o por qué aún no te has animado a aprenderla. Cuéntanos un poquito esa historia. Eso, bueno, es un choque cultural llegar a China. Entonces, Uh-huh. yo he estado en clases de chino, sin embargo, no he podido como que hacer esa conexión del idioma. Realmente para mí en este momento, en el momento que llegué, yo no necesitaba el idioma, porque los chinos se adaptan a ti en ese momento, todavía se adaptan. Entonces, si yo llego como maestra extranjera y me necesitan, porque es una necesidad, me van a traer, me tenían traductor, me llevaban para todo lado, me hacían las vueltas del banco, todo lo hacían. O sea, yo llegaba, yo no tenía que hacer nada, al principio no tenía que hacer absolutamente nada, pero llega un momento en que a mí eso me desespera, yo no puedo esperar a que todos hagan, ¿no? A que ellos hagan, a que no podía en ese momento. En el primer momento sí lo hice, esperé que ellos me ayudaran, ellos hacían absolutamente todo. Teníamos una persona asignada para nosotros los maestros extranjeros. Entonces, hacían, ellos y siempre lo han hecho. Y lo tienen, casi todas las escuelas lo tienen. Sin embargo, la tecnología que tú ves acá es fuera de lo común. Yo tengo una aplicación que es como un WhatsApp aquí en China, Ajá. y esa aplicación hace la traducción. Yo le doy Okay. traducción, ya. Entonces, para comunicarme, yo solo necesito usar la aplicación y todo el mundo usa la aplicación en China, porque es la aplicación que se usa para todo, para pagar, para hablar, para comunicarse, para poner un social media, todo se usa ahí. Entonces, todo ese tipo de cosas tecnológicas ayudan mucho. Y como ellos también se adaptan, digamos, hay muchas aplicaciones que ya están en inglés. Entonces, yo solo tengo que bajar la versión en inglés Y del listo. TV o Y ya la está. versión en inglés de lo que sea. Entonces, no, realmente nos facilitan a los que somos perezosos con el idioma, nos facilitan la vida. Y es que a veces uno también suele pensar que China pues está en otro nivel de la tecnología. Eso es como un ideal también que tenemos, ¿no? Ellos son de Ok. contrastes, o sea, es una cosa de tener una super tecnología y también hacer cosas con papel y lápiz. O sea, es una cosa, es un contraste muy interesante que todavía se tiene, que uno dice, pero si se puede hacer una aplicación, ¿por qué no lo hace? O sea, es una cosa de No se pierde contraste. esa tradición aún. No, muy arraigados en muchas cosas. Entonces, es muy interesante esos contrastes que uno ve y dice, bueno, pues pero digamos, para facilitar las cosas, lo que es comercio, moverse en las ciudades, vuelos, todo eso, hay muchas cosas que yo puedo hacer en inglés que no necesito el chip. Claro, Súper. ¿y a qué poblaciones enseñas? ¿Enseñas a adultos, a niños, en qué edad escolar? Yo, como mi licenciatura es en educación preescolar, yo enseño Uh-huh. grado primero y he enseñado grado primero desde Estados Unidos. Empecé enseñé kindergarten por como 3 años, 2 años en primero, o un año, ya no me acuerdo. Y llegué a China, enseñé kindergarten a los niños más pequeños y después en Beijing estoy enseñando primer grado. Son niños chinos, niños de primer grado chinos. Okay. Caro, cuéntanos, aparte de lo que nos mencionaste, ¿qué otras barreras culturales en cuanto a la educación evidenciaste? Tanto de la parte de Colombia, porque laboraste en Colombia, en Estados Unidos y en China. Somos curiosos, los humanos somos curiosos. Los niños son niños donde estés.
Siguen siendo niños, se van a portar casi siempre lo mismo, ¿no? Pero sí me da mucha curiosidad en las diferencias culturales. Por ejemplo, cuando como maestra de preescolar, como maestra de niños pequeños, las preguntas que me hacen los padres. Entonces, digamos, Ok. cuando yo estaba en Colombia, los padres me preguntaban, ¿ya comió? Sí comió el niño, pero comió bien, pero sí se alimentó, o sea, un cuidado, ¿no? Una percepción de cuidado. Cuando estaba en Estados Unidos, yo preocupada porque los niños no comían. Pero imagínese que no comió hoy y el niño y la mamá como, ajá. Lo que me preguntaban los padres en Estados Unidos era, ¿se comportó? ¿Le hizo Ok. caso? O sea, ¿qué hizo? Hubo porque creen que, no sé si es una percepción de ellos de que sus hijos no se comportan. Y en China es una exigencia académica. Tampoco se preguntan mucho por la comida, sí se preguntan por el agua. Mi hijo tomó agua, es muy importante tomar agua en China, muy importante. Y la parte académica, ¿cómo va? ¿Qué más necesito? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo va comparado con la clase? En el regular de la clase, ¿cómo está mi hijo en la escala en toda la clase? Sí, las diferentes preguntas en esas edades, ¿no? Entonces me pareció muy curioso porque ahí refleja un poco lo que es la cultura de cada lugar. Uno es más cuidado, otro es más como comportamiento y el otro es más como exigencia académica, que es lo que siento que son muy competitivos acá, son muy competitivos. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Es muy Eso que nos interesante. mencionas en China, ese nivel competitivo en lo académico, es muy notable entonces tanto en los primeros grados como de pronto también en la educación un poco más avanzada, tal vez en unos tipos bachilleratos y en la Lo que educación pasa es que superior. ellos son muchos, Ok, o sea, son una población muy grande. sí, Y para llegar a estar en las mejores universidades, la competencia naturalmente es muy alta. Entonces, al ser tantos y tener tanta competencia, la exigencia académica es alta. Los padres, digamos, los padres que tienen dinero, que han podido pagar más cosas, tienen a sus hijos en todo tipo de cursos, en todo tipo de cosas, tanto que el mismo gobierno está tratando de que eso no pase más, que dejen a los niños ser niños, ok, quitando clases extracurriculares, quitando ya no más clases de inglés después de la escuela, ya no más como que ya, porque es mucha la competencia. Y bueno, eso viene del pasado, ¿no? Desde Confucio. Confucio, cuando estuvo cuando fue la época de Confucio, crea como un sistema de educación donde la única manera de movilización social era educarse. Era la sí, única manera, no había otra manera. Entonces, al ser la única manera, queda ahí un poco arraigado en su cultura y en su raíz que la única manera es educarse. Pues educarse como cada persona ve educarse diferente, ¿no? En este sí, caso sería educarse como pasar una materia o pasar el test, terminar con unas buenas notas. Sería como esa interpretación. Entonces, al ser tantos, como país son muchos, y tener que competir para estar en las mejores universidades, para poder hacer una movilización social, es decir, tener mejor estatus social, pues necesitas ujú. educarte. Entonces, es muy, muy competitivo en ese aspecto. Y esas Muy competencias son los que han llevado como a esa guerra, digámoslo así, de quién sabe más entre los niños y de los alguna papás, darles más educación. de alguna manera. Se ha tratado digamos, en ciertos ámbitos ha bajado un poco, pero sí de Ujú. alguna manera, sí siento que los padres me preguntan cómo es a mi hijo en comparación con otros. Entonces, claro, es muy interesante el cambiarles un poco la dinámica de decir tu hijo en comparación con tu hijo, es lo que quieres ver. No Claro, preguntar. y perdóname, te interrumpo. Como allá está esa parte de enséñale más, que mi hijo aprenda más. ¿Cómo se ve el perfil de un profesor en China? ¿Cómo lo Como pre- los maestros en China, en la mayoría, son muy respetados. O sea, el Ajá, maestro es una profesión muy respetada todavía. Ha bajado, ha cambiado, ha disminuido poco a poco, pero el maestro como profesión es una profesión muy respetada. Entonces es muy importante. Yo digo en Colombia, soy maestra de preescolar y me miran con pesar, como, ay, pobrecita. Yo digo eso en Estados Unidos y también me miran con pesar, ay, pobrecita.
Pero si yo digo soy maestra en China, la actitud es diferente. Maestra, qué bien, qué gusto. Tanto así que, por ejemplo, en Estados Unidos hay crisis de maestros, no tienen. Los maestros están yendo, están renunciando. Y en China hay filas en las universidades para que de espera de las universidades que enseñan para maestros. Hay todavía fila, queremos ser maestros. Entonces eso también habla mucho de lo que es el estatus como profesión. El pago depende, es muy relativo, pero digamos el hecho de que te den un respeto ya es muy importante. Que está cambiando, hay mucha influencia de afuera y está empezando a cambiar, los estudiantes están cambiando, las situaciones que se viven en las escuelas están cambiando y eso cambia un poco la percepción del maestro. Sin embargo, todavía se respeta, aunque otros países puede ser que respeten mucho más que China, pero sí hay un respeto y como una veneración de alguna manera a la profesión, porque como te dije antes, en la historia, ser maestro, la única movilización social era ser maestro, pasar los exámenes y solo los maestros o los mejores maestros podían. Entonces sí que todavía hay un respeto, los maestros, los padres de familia te hablan con respeto, no falta el padre que siempre van a haber esos casos, siempre va a haber un padre o una madre de familia que está enojado, que se molesta o que grita, ese tipo de cosas, pero no es tan común como lo vería en otros lugares. Bueno, claro. Qué bien que se tenga ese perfil de docente con el respeto que Ujú. en todos los países debería existir. Y como tanto tú como nosotras creamos un podcast para eso, quiero que ahora nos cuentes sobre tu podcast. ¿Con qué fin, con qué necesidad surgió el podcast para profes? ¿Cómo Para se maestros. llama? Se llama Para Maestros. Se llama Para Maestros y cuando lo discutí con un amigo mío que estábamos hablando, le dije, yo quiero hacer como un podcast. Y me decía, así, ¿cómo que se llama? Y yo, Para Maestros. Y él me decía, pero suena como para médicos. Sí, para médico. Y yo, no importa, esa es la idea. Así, que se llama Para Maestros. Ajá. Entonces, nace de la idea de dar luz a los maestros y de contar lo que otros maestros han vivido. Inicio con mi experiencia, como a veces nosotros estamos tan en nuestras cajitas, en nuestras bolitas ahí encerraditos y no nos damos cuenta que hay muchas cosas y hay muchas opciones que podemos tomar si queremos tomarlas. Como se dice, es una opción. Entonces, contar la historia de cómo se logran estas cosas, de que sí se puede, de que hay opciones de trabajar fuera del país, si quieren trabajar fuera del país, sino también, o sea, es muy, muy contar la historia y dar luz y voz a los maestros que también han viajado, que también han salido, y contarlo desde el punto de vista más humano, y humano desde el sentido de que no es fácil, que tampoco es que, ay, no, la pasamos súper bien, no, hay un choque cultural, hay tristeza, uno extraña muchas cosas, hay maltrato de alguna manera, porque pues somos Vienes de otro extranjeros. lugar. Estamos como en tierra ajeno a la cultura, el extraño, el que no sabemos cómo se comporta, el latino. Sí, exacto. Entonces, todo ese tipo de cosas es como dar esa luz y entrevisté varios maestros también. Y también es enseñar lo que yo he aprendido. He aprendido cosas interesantes y me parece que podían servir y a veces se quedan solo en inglés. Hay muchas cosas que se quedan en inglés. El proyecto Cero de Harvard está en español, pero muchos maestros no lo conocen, que es las rutinas de pensamiento que me parecen maravillosas. Ellos dicen que las rutinas de pensamiento, el pensamiento crítico tiene que ser un hábito. Y ellos crean las rutinas que se hacen en la clase todos los días y es para crear un hábito de pensar, el hábito de hacer un pensamiento crítico. Eso está en el Proyecto Cero. Cualquiera puede buscar Proyecto Cero, está en español y muchas personas no conocen. Entonces, yo he tenido la oportunidad de recibir información porque hablo inglés y porque estaba en el ambiente con maestros de todo el mundo. Entonces, he tenido esa oportunidad y pues, ¿por qué no contarla? ¿Por qué no decir, oye, esto sirve? Y también pues decir esto no sirve, porque hay muchas cosas que tampoco sirven. Pero sí me parece como chévere dar eso, o poder hacer eso. Y entrevistar maestros. Hay muchos maestros acá en China, maestros con los que trabajé en Estados Unidos,
personas maravillosas que hacen miles de cosas y pues, ¿por qué no darles esa luz y darnos esa luz? Y lo que tú dices Sí, es la pero experiencia, porque nosotras hemos entrevistado docentes colombianas en otros países, tú, docentes latinoamericanos en diferentes países. lugares del Entonces, claro, mundo. es otra experiencia totalmente diferente. Como colombiano, porque tenemos una educación, unas normas, unas leyes, pero que vaya un chileno, un puertorriqueño a otro tipo de país con sus normas y sus leyes, claro, es otra experiencia totalmente diferente. Sí, y me parece que cuando estamos fuera de nuestro país, ya dejamos de ser, nuestra nacionalidad es importante, pero dejamos de ser esa nacionalidad para convertirnos en esta región. O sea, ya no somos, yo no siento, o sea, yo soy colombiana, pero yo me siento también latina, yo soy parte de los latinos. Nosotros los latinos tenemos muchas cosas en común, muchas vivencias en común, muchas cosas que podemos aprender de nosotros, de los maestros que en Latinoamérica y de los maestros que han viajado, que uno deja de ser esa bolita de su país y de su nacionalidad y se convierte en una región donde todos podríamos ayudar. Es que hablamos el mismo idioma. Ajá. Somos muchos. Y de algún modo nos hacemos entender llegando a cualquier parte del mundo. Bien, tú nos decías, así sea con la aplicación que me facilite la traducción o entender los contextos o por lo menos la mera observación, eso ya a cualquier lugar del mundo llegamos. Carolina, yo por ahí estaba escuchando algunos de tus audios que tienes en tu podcast y pensaba en uno en particular que es como esa primera experiencia que empiezas a contar de cuando te vas pues precisamente a buscar otro panorama en Estados Unidos, ¿no? Pero al inicio cuentas un poco de lo que pasaba, por ejemplo, aquí en Colombia y yo lo pensaba un poco y tú decías, ¿quién sabe cómo será en ese tiempo? Eso es una grabación que creo que hiciste por ahí aproximadamente hace 1 o 2 añitos. Pero yo decía, lamentablemente hay cosas, o tristemente, en lo personal que yo considero que siguen igual aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo, la dignificación docente en cuanto a los salarios, que son temas tensos que siguen muy presentes, tanto en la formación como en el momento en que empezamos a laborar en las instituciones, es difícil. Y pues lo pensaba porque recientemente hubo en Colombia concurso, muchos profes, colegas, amigos y cercanos, incluso mis más cercanos, entre esos mis hermanas, pasaron al concurso docente y pues muchos están muy felices y pues claramente es muy complejo poder encontrar una estabilidad laboral que te permita cumplir como con todo lo de ley, ¿no? Y esas tensiones están presentes porque influyen en la labor pedagógica de los maestros, ¿no? Entonces yo lo pensaba un poco y decía, esas tensiones seguimos muy, muy latentes. Algunos seguimos haciendo lucha constante, una resistencia para que esto no siga pasando, pero ¿cómo se viven estos tipos de tensiones, por ejemplo, en lo que has podido vivenciar en este momento en el país en el que te encuentras, que es China? Bueno, en China, ellos, es que tienes que entender un poco la cultura y cómo han sido educados para poder decir. Ellos no hablan mucho del tema, decir, nos pagan poquito, no lo dicen mucho realmente, porque también la profesión docente es una estabilidad laboral, les da mucha estabilidad y por eso quieren estar en los colegios públicos. En los colegios privados también hay de todo tipo de pagos, el pago bajo, el pago alto, el pago muy alto. Los maestros que llegamos extranjeros a China generalmente tenemos pagos muy buenos porque, y es entendible, los chinos entienden que nosotros viajamos y dejamos nuestro país, y dejamos nuestra cultura, nuestras familias para estar aquí y eso tiene que ser competitivo. Ellos tienen que ofrecer un salario tan competitivo que yo esté lista a dejar mi familia, mi casa, mi vida para poder estar acá. Entonces, para nosotros y en colegios internacionales los salarios son muy competitivos. Obviamente también hay niveles, pero digamos entre chinos no podría decirte cómo es que cuál es el salario. No siento que debe ser tan bajo, pero tampoco creo que sea uno de los más altos, porque ellos trabajan bastante también, los chinos tienen horarios largos de trabajo, pero sí el tipo de educación que han recibido ha sido muy, muy, muy del tipo de que, y la cultura es de no perder cara, de calladita,
tranquila, no es muy, no se ve gente complaining, no se ven como quejándose de los salarios ni de las situaciones, no se sabe realmente. Entonces todavía es muy relativo. Igual, eso es un país demasiado grande, o sea, es decir, China es... Muchas profesiones también. Y como es tan grande, es muy difícil decir lo que pase en Beijing, no necesariamente pase en el sur de China o en Shanghai. En cada región, porque son regiones que pertenecen al mismo país, pero son regiones que tienen sus propias normas, entonces pueden tener mejores salarios o peores salarios, dependiendo de la región. Lo mismo que pasa en Estados Unidos, que cada estado tiene diferentes maneras y diferentes pagos. Yo trabajaba en el estado uno de los estados que menos pagaba en los Estados Unidos para los maestros. Y aún así me ganaba más que lo que ganaba en Colombia, con el impuesto y todo que me quitaban. Que me quitan mucho. Por haber llegado allá con ayudis, te quitaban un poco de tu salario. Es una normal, ¿no? En la mayoría de países te van a ya es el salario es a la persona, el impuesto es a la persona, al salario de la persona. Sí. Entonces, en Estados Unidos está entre el 28 y 27% del salario total mensual, entonces siempre es bastante, aunque al final te devuelven algo, etcétera. Sí, duele cuando el primer cheque, pero ustedes me dijeron que me pagaban tanto. Eso no es lo que dijeron. Está. Que ahí están los taxes. Claro. Bueno, Carolina, ya casi se nos acaba el tiempo, pero quiero que nosotros tuvimos una entrevista previa donde nos conocimos y ahí tú dijiste una frase muy importante y quiero que como que hagamos énfasis sobre esta frase que tú mencionaste, que es: los maestros son necesarios, pero no importantes. ¿Por qué lo mencionaste? Bueno, en el contexto estábamos hablando de lo que queremos hacer con el podcast y es cambiar esa visión. Es cambiar la visión de que los maestros son necesarios, porque ninguna escuela puede trabajar sin maestros, porque una sociedad sin maestros, ¿qué va a pasar? Quiten las escuelas, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces necesitamos a los maestros, pero siguen siendo los maestros siguen siendo necesarios porque nos necesitan, pero no nos están dando la importancia que tenemos en la sociedad. Lo importante es que somos si no estamos. Lo importante es que es ser maestro y que es tener maestros y maestros en las escuelas que sean comprometidos con su trabajo y que sean educados, y etcétera, etcétera. Sin embargo, la idea y el objetivo de los podcasts, tanto de ustedes como el mío, es darle esa luz y hacer que esa visión que se tiene de que los maestros somos necesarios pero no importantes, cambie. Tenemos que cambiar eso. Y eso pues siento que lo hacemos con este tipo de cosas, como dando luz a los maestros. Es que lo que yo hago es importante. Y también siento que es mucho de lo que cómo me siento yo con mi profesión. A veces pues, uno recibe muchas críticas, uno recibe pobrecitas, maestra, ay, qué pecado, porque me ha pasado. O usted solo enseña los colores, ay, tan bonito. Entonces, o usted solo juega, ¿no? También solo juega. Entonces, es como decirle a las personas, a los que no educadores, no, un momento, petantico, eso no es así. Estas son las cosas que pasan en el aula. Esto es lo que yo hago en el aula. Esto es lo que yo estoy ayudando, a lo que estoy ayudando a mis estudiantes, toda una sociedad, porque es toda una sociedad que depende de los maestros. Entonces, darle esa importancia a los maestros, devolver de alguna manera esa... No sé si es devolver, porque no sé si realmente la hemos tenido, pero es decir, ven, yo soy importante y como maestra merezco respeto. Y entonces es como ganarme ese respeto de alguna manera, decir, bueno, yo dame el respeto que me merezco por mi profesión. Así como le respetas a un ingeniero su conocimiento, respétame a mí mi conocimiento. Y parece que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre pedagogía sin conocer pedagogía. Entonces, es importante dar esa luz a los maestros y decir, somos importantes, no solo necesarios. Cambiemos Eso pasa constantemente. Todo el tiempo siempre hay personas que opinan cosas sobre educación o pedagogía y a veces suelen ser muy explícitos o muy específicos en asuntos que uno dice,
bueno, es difícil, pero creo que evidentemente a veces los maestros como que también, no sé si sea la palabra, pero como que podemos seguir apoyándonos y visibilizando lo que hacemos. Y creo que estos asuntos, por lo menos, de contar una historia de qué hace un maestro, hasta dónde ha llegado, en qué razones cree de la educación, por qué sigue creyendo y siendo maestro también en una sociedad actual tan cambiante constantemente, ¿sí? Y la idea de insistir que somos necesarios creo que también es una idea bien bonita, en que no podemos, por así decirlo, tampoco perder esa esperanza a que educamos también en parte pues un futuro, ¿no? Inevitablemente. Uh-huh. Sí, y también yo siento que hay mucha ignorancia por parte del resto de las personas que no son educadores, y de pronto también nosotros tenemos algo de culpa, y es de no saber qué hacemos en el aula, de no saber qué está pasando, no saber todo lo que uno en el aula hace y cómo nuestras acciones influyen en una vida. Es una vida, es que no es Claro. casi nada. Entonces, es tan importante tener eso y decir, bueno, es que yo no solo enseño los colores, ¿sí? Obviamente es parte de mi trabajo, pero hay mucho más detrás de lo que es enseñar los colores. Entonces, sí soy importante, también soy necesaria, pero soy muy importante en esta sociedad. Entonces, es darnos ese cambiar esa visión que tenemos los maestros, y con eso exigir mejores condiciones laborales. ¿Por qué no? Si yo soy importante, pues. Y yo creo que desde tu trabajo y desde nuestro trabajo estamos apuntando a eso. Ya estamos aportando nuestro granito de arena o nuestro gran grano de arena, mostrando en nuestros podcasts que los profes son más, y estamos visibilizando todas las acciones y todos los puntos de acción y todas las experiencias de los profes, para que digan los profes, no, usted está jugando con los niños, no, sino que estamos cambiando esos imaginarios que hay a través de estos podcasts, que creo que es una necesidad. Sí. Y nosotros también cambiar nuestra narrativa. A veces también nos exageramos en decir, ay, pobrecito yo. No, sí, o sea, me toca mucho. Yo sé que me toca duro, es mucho el trabajo y todo, hay muchas cosas que hacer y cosas que involucran ser maestro, pero vean, esto es lo que yo sé. Y hablar con esa propiedad de, mire, yo soy maestro, como cuando tú conoces a un abogado, te habla de leyes y tú te quedas, wow. Claro. ¿No? Lo mismo un médico, wow. Exactamente así tenemos que hablar los maestros. Esto es lo que yo sé. Carolina, estoy muy de acuerdo contigo. Lamentablemente a veces el tiempo pasa volando. Uno quisiera que esto siguiéramos con una conversación y poder seguir pensando la idea de la educación, la profesión, más ideas también sobre lo que pasa en otros países, porque aquí nos diste un abrebocas. Entonces, por ejemplo, para quienes nos han podido escuchar, pues claramente ya saben que tienes un podcast. ¿En dónde te pueden escuchar en ese podcast? ¿Dónde está alojado tu podcast y en qué otras plataformas está? Está en todas las plataformas de podcast inimaginables, hasta la que más no se imaginan. Ahí está. Fantástico. Uno no sabe, existe, ahí está. Pero Spotify, bueno, Apple Podcast, Amazon también tiene, Audible está ahí también. No me acuerdo, hay un poco. Hay todas esas, pero así las principales. También está en YouTube. En YouTube Podcast también está. Para maestros. Para maestros. Obviamente hay muchos para maestros. Ahí búsquenme. Ahí me encuentran. La van a encontrar. Igual aquí vamos a dejar tu podcast para que te puedan ojear y chismosear, como digo yo, y escuchar ahí en Spotify. Bueno, profe Clau, despídanos, haznos este cierre. Bueno, a todos nuestros oyentes, a Carolina, muchas gracias por contarnos tu experiencia, por darnos un abrebocas sobre tu experiencia laboral, darnos a conocer lo que se vive en Estados Unidos, lo que se vive en China desde tu perspectiva. Gracias por llevar el nombre de una profe colombiana a otro país. Esperamos que nos podamos encontrar después. Si vienes a Colombia, bienvenida a tomarnos un cafecito, lo que tomes. Pero por supuesto. Y muchas gracias. Muchas gracias por hacer parte de nuestro podcast Cosas de Profes. Aquí, gracias. Y a todos nuestros oyentes también, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Te pueden encontrar en redes como Carolina. Para maestros. En Instagram está para maestros, en todo está para maestros, ya nombré todo.
Ya no Ok. está mi nombre por ahí. Y a Para nosotros maestros. nos pueden buscar como @cosas de profes podcast. Vale, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Me No, a sentí ti. muy... Es un honor estar en su podcast, estoy muy contenta y bueno, cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Muchas gracias, Carolina. Un fuerte abrazo. Vale, gracias. Chao. Chao.